Sí. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Stephanie Almeida Costa, soy estudiante de la carrera de Docencia en Idiomas de la Facultad de Idiomas y esta es una presentación para la materia de computación aplicada a la educación. Y vamos a empezar. La siguiente presentación contiene información y visuales referentes a uno de los métodos de enseñanza para un favorable aprendizaje de los idiomas. Enfoque oral institucional. El enfoque oral de la lengua, configurado a partir de los planteamientos de lingüistas británicos como Palmer y Hornby, durante las décadas de los 20 y 30 intentaba dotar de una fundamentación teórica al anterior método directo y llegó a materializarse ya en los años 50 y 60 desde Gran Bretaña. En el método institucional, que consiste en la enseñanza de las 4 destrezas básicas trabajadas a través de las estructuras lingüísticas. Este es un método enfocado en las 4 destrezas que son leer, escribir, hablar y comprensión oral. A través de las estructuras lingüísticas, pero este método se enfoca más en la práctica oral y la comprensión. Conceptos principales del método. Los rasgos más definitorios es la repetición de estructuras para la práctica de la lengua, como ya había dicho, la preeminencia de la destreza oral, el criterio de uso para la selección del léxico, la inoperancia de una enseñanza exclusivamente gramatical. En él cobra relevancia la elaboración de los materiales didácticos, o sea que este método empezó con la era de las presentaciones como esta por medio del cañón, usando materiales didácticos como grabaciones e imágenes y proyecciones, etc. Y pues sí, está muy enfocado más en la práctica y en la comprensión, porque eran tiempos de guerra y pues así era más fácil comunicar lo que se tenía planeado o esas cosas. Ejemplos prácticos. Las actividades en el no tienen carácter mecánico, pues consisten en rellenar huecos, formar oraciones, repetir frases escuchadas. Esta se refiere, por ejemplo, tenemos la actividad fill in the blanks, la que sería, por ejemplo, quitamos esta y lo que ellos tienen que hacer es buscar el item que va en esta oración y nada más ponerle, no sé. Transformar oraciones, eso quiere decir que las traducían y repetir frases escuchadas. Por ejemplo, si yo decía a mis estudiantes la forma correcta de saludar en inglés es hello, good morning, or hello, good afternoon.
repetirlo exactamente como yo lo decía. Y después, sí, las estructuras lingüísticas se repiten y memorizan, y aquí ya se supeditan las destrezas de comprensión lectora y expresión escrita. Como la propia denominación del método ilustra, son la comprensión auditiva y la expresión oral, las actividades prioritarias. Campo de acción. Los factores sociopolíticos mencionados se refieren al conocido proyecto del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial para adiestrar a sus soldados en lenguas extranjeras desde una perspectiva práctica del uso de la lengua y bajo la supervisión de los lingüistas que seleccionaban las estructuras y el vocabulario que debían aprenderse. La influencia de este proyecto en la implementación del método audio-oral. Tenemos estos puntos claves que es adiestrar, práctica, lingüistas, estructura y vocabulario, que ya he explicado era para ellos más fácil la comunicación si la práctica era constante y así no perder tiempo en otras cosas. Vigencia del método. Actualmente lo cierto es que algunos de sus principios todavía se usan, consciente o inconscientemente, en muchas aulas de todo el mundo, quizás porque el énfasis de la lengua oral y las estructuras oracionales coincide con determinadas intuiciones de muchos profesores sobre el modo de llevar a la práctica la enseñanza de segundas lenguas. Esto quiere decir que aunque haya clases que ya no únicamente usan el método oral y situacional, aún así se toma mucho en cuenta que estas dos son habilidades que se tienen que desarrollar, que el alumno tiene que desarrollar. Por eso están estas 4 habilidades que ya mencioné, más vocabulario y gramática. Pros y contras. No se contempla el componente textual ni se da la posibilidad de una expresión creativa por parte del alumno. Por ello, el de la digitación fue uno de los aspectos más criticados de este método. Si hemos de hacer una valoración del mismo, su repercusión de la enseñanza de idiomas fue formidable, pues existía la sensación de haber dado con el método definitivo, a lo que contribuyó la utilización de medios audiovisuales como el magnetófono, las cintas o las diapositivas, toda una novedad para la época. El hecho de que no haya seguido, que las clases no se hayan seguido desarrollando de esta forma fue que no permitían al alumno expresarse con sus propios conocimientos o estaba muy limitado todo lo que les enseñaban y por tanto el alumno no podía ser creativo, como dice aquí, en su forma de expresarse porque era incorrecto. Entonces, aquí pues lo bueno fue que comenzó la utilización de medios audiovisuales, los cuales aún seguimos usando, y pues el enfoque oral y del aula, de la oral y comprensión auditiva, comprensión auditiva.
cambios que